Bienvenido a un taller más de Proyecta. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy especial, no por desconocido, sino al contrario, por conocido. Este tema es el análisis FODA. Con una gran probabilidad ya has tenido que desarrollar este análisis. Pues bien, el análisis FODA tiene la gran virtud de que se considera muy fácil de realizar, pero al mismo tiempo se cometen algunos errores importantes con mucha frecuencia que no permiten desarrollarlo de la manera que sea más productiva. Ahora vamos a hablar de ello. Mi nombre es Ricardo de la Fuente Grimaldo. Estoy a tus órdenes aquí con mis datos personales. Entre otras cosas, soy autor del libro El Ejecutivo Cuentas Clave. En este libro hay un capítulo en que se realiza la revisión de este análisis, por lo cual me permito recomendarlo. Pero además, el FODA tiene muchísimas otras aplicaciones, por lo que espero este taller sea de tu utilidad. Los objetivos son que al final de este webinar seas capaz de, uno, detectar las fortalezas y debilidades de la propia organización. Dos, evaluar las oportunidades y amenazas del medio ambiente o mercado, obviamente para tu organización. Tres, derivados de estos dos puntos anteriores, vas a analizar cuáles son los aspectos más importantes para encontrar los factores críticos de éxito. Y el último punto, igualmente importante, es convertir los factores críticos de éxito en acciones específicas que sigan las estrategias organizacionales. Por motivos de tiempo, en esta ocasión, no vamos a presentar un ejemplo, el cual manejaremos en una siguiente sesión, si tú nos lo pides abajo en los comentarios o en las redes sociales que te presentaremos al final del presente taller. Bien, el análisis FODA consiste en realizar una evaluación de las fortalezas y debilidades de tu organización. Es la F y la D, junto con las oportunidades y amenazas que se presentan en el entorno, que son la O y la A. Es una herramienta sencilla, pero puede presentar complejidades, por lo cual, si la aplicas bien, podrás obtener una perspectiva general de la situación estratégica de tu organización. Lo importante del análisis FODA es que te permite desarrollar estrategias que, apreciando fortalezas y debilidades de la organización, se puedan aplicar en el entorno, aprovechando obviamente las oportunidades y nulificando las amenazas. El término FODA algunas veces también se maneja como DAFO, pero con mucho es FODA el término más utilizado. En inglés también se conoce como SWOT, que viene con los mismos equivalentes: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. O sea, nuevamente, lo que cambia aquí es el orden en el que aparece. Pero aquí en esta primer lámina podrás observar que en la parte de arriba se menciona tu organización con sus fortalezas y debilidades. Esto tú lo conoces básicamente por estar ya en tu organización. El entorno mercado es donde presenta oportunidades y amenazas. Pues bien, hay que tener una muy buena visión del mercado para poder detectar esas oportunidades y esas amenazas.
Como puedes ver, un FODA no se elabora solo. Se necesita, por un lado, conocer bien la organización, en lo cual el problema es que tomamos algunos puntos que no necesariamente son ciertos. A veces el entusiasmo por pensar que tienes el mejor producto te hace pensar que tienes una fortaleza cuando no es así. En el caso del entorno mercado, tienes que conocer ese mercado. Esto es toda una rama de la mercadotecnia que se llama inteligencia competitiva. Por supuesto, no tienes que conocerla al 100, pero sí conocer los aspectos más básicos. Lo que hay que hacer primero es reflejar las fortalezas de la empresa o de tu producto o del área que tú pretendas manejar. Veremos que hay varias opciones. Después también definir las debilidades. Pero fíjate que bien, las fortalezas pueden reflejarse en una oportunidad y las debilidades se pueden reflejar en una amenaza. Además de estas fortalezas y debilidades, también hay que determinar las oportunidades en el mercado que se deben analizar para determinar si se pueden aprovechar. Ninguna empresa puede aprovechar todas las oportunidades. Lo mismo, en las amenazas son las que se relacionan en el mercado y en el entorno que se deben manejar de forma preventiva. Por supuesto, depende de la gravedad de la amenaza, lo cual en algún momento se podrá equilibrar. El primer paso es importantísimo y es aquí donde tenemos fallas en su interpretación. Hay que definir dónde colocar este diagrama cartesiano, ya sea un mercado, una clase terapéutica, una especialidad médica o incluso otras. Por ejemplo, tu planta farmacéutica, por ejemplo, tu relación con las sociedades médicas. Hay muchas situaciones que se pueden manejar. Y entonces ya una vez que tú defines el mercado, ya puedes empezar a trabajar. Pero ojo, lo importante es que después de definir dónde colocar el diagrama, no te salgas de él. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que hay una empresa con una fuerte posición en el mercado OTC, pero resulta que estás haciendo un análisis en el área de prescripción. La fortaleza de que seas una empresa que tiene una línea OTC muy fuerte hace que sea una fortaleza también para el área de prescripción. Es probable que resulte lo contrario. ¿Por qué? Porque si tu línea fuerte es la del mercado popular, es muy probable que no puedas tener todos los recursos y toda la atención y todo el entusiasmo para productos de prescripción o viceversa. Entonces, cuidado con lo que consideras una fortaleza. Tiene que estar relacionada con el mercado que tú definiste o el área que tú definiste. Si no, no va a funcionar. Este es el principal problema que se tiene. Muchas veces tú puedes tomar como una fortaleza lo que no tiene nada que ver. Por ejemplo, tú estás compitiendo en un mercado, imaginemos que es un mercado de genéricos. Tú puedes considerar que es una fortaleza que tú seas una empresa nacional, ¿sí? No podrá ser que esa fortaleza se aplique en aspectos económicos, pero no en aspectos de mercado. Es muy interesante. Lo mismo, ¿sí? Las debilidades que tengas en un área no necesariamente no se van a relacionar con las debilidades que tú tengas como empresa en ese mercado, hasta que no evalúas comparándote con quién.
Entonces, ya una vez que tú determinas fortalezas y debilidades, ya hiciste realmente lo más difícil. Y eso lo más difícil es poder encontrar fortalezas y debilidades que sí correspondan a las necesidades de tu empresa. ¿Quieres que desarrollemos el FODA para tu organización? Mantente en contacto conmigo y con todo gusto podríamos trabajar en él e incluso prepararlo como taller para poder subirlo y que todo esto quede muy claro. Por supuesto, siempre quitando alguna información que pueda ser confidencial. Pero aquí lo importante es que aprendamos a respetar dónde colocamos nuestro diagrama cartesiano. Entonces, ¿dónde lo colocamos? En una clase terapéutica con algunas indicaciones, en una especialidad, en la fortaleza de innovación de tu organización, en las finanzas, en tu planta farmacéutica, en la investigación de nuevas moléculas que tengas. Todo eso puede aplicar, si eres nacional o transnacional, etcétera, etcétera. Fuerza de ventas. Tú puedes analizar la fuerza de ventas a nivel nacional o por región o incluso por especialidad. Un representante puede hacer su propio FODA de su territorio específico. En línea de productos, tu, tu FODA, ¿dónde lo vas a poner? En la clase terapéutica, en las indicaciones, en alguna especialidad. Mira, puede darse el caso que tú quieras establecer un FODA en una especialidad. Y entonces esto va a significar que no necesariamente las ventajas o fortalezas que tengas en otra especialidad te sirvan para aquí, a menos que puedas ligarlo de una manera clara. Nuevamente al final tenemos manufactura. ¿Dónde vas a poner tu diagrama cartesiano? Capacidad de planta, calidad de producto terminado, tiempo de reacción, productos de alto grado de dificultad en su fabricación, etcétera, etcétera. Como ejemplo, si tú pones en tu FODA que una de tus fortalezas es tener productos de alto grado de dificultad en su fabricación, puede ser muy importante desde el punto de vista de producción, no desde el punto de vista de ventas o de tu línea de productos. ¿Sí? A veces este tipo de análisis permiten sacar conclusiones maravillosas. Por ejemplo, en una empresa pudieron aprovechar la fortaleza maquilando una serie de productos y como son de alto grado de dificultad en su fabricación, podían cobrar una mayor cantidad. O sea, se reflejó en un aspecto económico. El paso 2, una vez que ya definiste tú dónde vas a ponerlo, vas a evaluar el producto o empresa en sus aspectos más relevantes. Y acuérdate que lo que a veces manejamos es ligar las fortalezas con las oportunidades o las debilidades con las amenazas. O sea, lo correcto es evaluar fortalezas, debilidades y proyectarlas también en oportunidades y amenazas, además de que evidentemente tienes que revisar las otras amenazas del medio ambiente, obviamente junto con las oportunidades. Entonces, ante esto, ya tenemos un panorama muy completo que tú partes de las fortalezas y debilidades de tu empresa, que incluso las proyectas para evaluar si hay oportunidades y amenazas y después tienes que revisar cuidadosamente con inteligencia competitiva si hay otras oportunidades y amenazas que de momento no hayas visto. De esta forma vas teniendo todo el panorama ya con los 4 puntos.
tu empresa en el mercado que definiste, con sus fortalezas y debilidades. Y después, oportunidades y amenazas del medio ambiente. Eso es lo importante de este análisis, que te permite combinar y engranar ambas partes, el interior de tu empresa con el medio ambiente. Esto garantiza, si lo haces bien, que vas a contemplar todas las características de tu organización, pero también cómo se desarrolla el medio ambiente para que estés pendiente. Hay veces que las amenazas no las vemos venir. Un ejemplo no muy lejano es el de la pandemia por COVID. Nos tomó de sorpresa a todos, pero también hubo cosas importantes. Hubo una serie de empresas que pudieron aprovechar la oportunidad. Hablando de esto, por ejemplo, las empresas que generaron vacunas. Claro, requerían una gran inversión y tenían que tener una estructura ya diseñada para eso. Pero hubo otras que, por ejemplo, también tuvieron un gran éxito, aunque no en un terreno tan económicamente atractivo. Y esos fueron todas las empresas que se dedicaron a comercializar productos para la limpieza y con poder germicida de tal manera que también obtuvieron grandes beneficios junto con las de mascarillas. ¿Sí? Hubo muchas otras oportunidades, algunas se pudieron aprovechar, algunas otras no. Aquella situación de los respiradores también se generó un buen negocio. Entonces, de alguna manera hay que estar pendiente, pero este análisis no sirve necesariamente para las oportunidades emergentes de último minuto. Si surgen, hay veces que la oportunidad la tienes que tomar así, o a veces surgen y tú ya puedes aprovecharla. Por ejemplo, aquellas empresas que ya manejaban mascarillas o cubrebocas. Algunas empresas dedicadas al negocio odontológico ya importaban mascarillas. Y entonces ya pudieron incrementar la compra porque sus proveedores les dieron preferencia a ellos. De tal manera que hay oportunidades que no todo mundo puede aprovechar, aunque todo mundo puede ver. Aquí lo interesante es que ya teniendo estos 4 cuadrantes, fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, hay que contemplar únicamente las oportunidades y amenazas a corto plazo. ¿Por qué? Porque en largo plazo se ven otros conceptos. Aquí este análisis a veces lo manejamos para el corto plazo, pero también se puede aplicar el FODA como una herramienta de planeación estratégica. Y entonces estas fortalezas y estas debilidades pueden ser más amplias, pero se tiene que definir desde el principio en su diagrama cartesiano. Entonces, una vez que tú contemplaste oportunidades y amenazas relevantes a corto plazo, ya puedes pensar en las acciones para aprovechar las principales oportunidades, fortalezas y para monitorear o nulificar las debilidades. Bien, este es el último y más importante paso del FODA. Si tú no transformas todo en los factores críticos de éxito, con mucha probabilidad va a quedar en un ejercicio teórico del cual no emerjan directamente acciones, pero cuando tú haces un listado con todas estas oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades, y cada una de ellas te permite hacer algo,
Si eres capaz de transformarlo en factores críticos de éxito, puede ser maravilloso. Recuerda que siempre las fortalezas y debilidades pueden, para mejor resultado, ligarse a oportunidades, amenazas. Entonces, en este sentido, ya el resultado, el entregable, como decimos, va a ser un listado de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Pero aquí la pregunta es, ¿todas tienen el mismo valor? Por supuesto que no. Aquí lo ideal es que anotes en cada cuadrante por lo menos 3 o 4 aspectos, o sea, 3 o 4 fortalezas, debilidades, 3 o 4 fortalezas, 3 o 4 debilidades, 3 o 4 oportunidades y 3 o 4 amenazas. Y en cada una de ellas vas a organizarla de mayor a menor importancia. Entonces, en el cuadrante de fortalezas, hasta arriba vas a poner la fortaleza más importante, luego la que sigue, y así en orden decreciente hasta que tengas todas las fortalezas que señalaste. Luego vienen las debilidades que vas a notar. Las debilidades menos importantes o las más importantes. Las más importantes porque son las que más urgen nulificar o evitar. Entonces, tu debilidad más importante y así hasta que pongas todas las debilidades que tienes. En oportunidades va a suceder lo mismo. ¿Cuál es la oportunidad que si aprovechas puede ser más redituable para tu empresa? Y así lo vas poniendo. Y finalmente las amenazas. ¿Cuál es la amenaza más importante? Por ejemplo, tú estás en un mercado de la hipertensión y emerge un antihipertensivo muy poderoso. Esa es una clara amenaza. Esto significa que tú tienes que trabajar esa amenaza con alguna medida. Si estamos hablando de marketing, por ejemplo, podríamos hablar de marketing defensivo, una acción de marketing defensivo para posponer esa situación. Una común es el de una empresa que tiene un producto innovador y pierde la patente. Se vuelve en una amenaza muy importante. Y la historia nos dice que rápidamente el producto innovador pierde tanto participación de mercados como valores. ¿Esto quiere decir que no va a suceder nada? No, al contrario. Significa que va a ser la amenaza, tal vez, si es el caso, más importante, pero que tú vas a definir algunas acciones para posponer en la medida posible que la amenaza se concrete. Y hay muchas acciones que sí se han hecho. Por ejemplo, hacer una licencia para alguna empresa que lo va a lanzar como genérico, pero con un diferencial no tan alto, y así una empresa, la innovadora, fabrica el producto de esta segunda, que además se reconoce esa relación laboral con el área médica, con las diferentes especialidades, y en consecuencia logra evitar un poco esa situación. Hay incluso hasta aspectos legales. Hay empresas que meten juicios diferentes y algunas argucias legales para posponer lo más posible la aparición de los genéricos. Entonces, si hay acciones que lo van a evitar completamente, no, pero tendrás más éxitos, eso es algo que si no haces nada. Lo mismo, las oportunidades. Las oportunidades al estar en el mercado
No nada más las puedes aprovechar tú. Son aprovechables para cualquier empresa. De tal manera que si tienes una oportunidad en un mercado donde tengas fortalezas, debes aprovecharla lo más rápidamente posible. Por eso las oportunidades que se ligan a tus fortalezas, aprovéchalas rápidamente. Por ejemplo, las oportunidades que se relacionan con tus debilidades, no con tus fortalezas, sino con tus debilidades, tienen una situación muy diferente. Hay veces que las empresas ocupan esas oportunidades emergentes para trabajar sobre debilidades, ¿sí? Lo cual lleva una serie de estrategias y tácticas que permitan el aprovechamiento. Todo lo cual, por supuesto, también está indicado por la fortaleza económica de tu organización. De esta forma, puedes tener alrededor de 15, 16, no menos de 12, no más de 20 actividades que se pueden desarrollar incluso con prioridad. Pero fíjate qué importante. Si ya en cada uno tienes 3, 4 o 5, después revisas la lista y tomas la más importante, no de cada uno de los cuadrantes, sino de los 4 cuadrantes. ¿Cuál de todo esto es lo más importante que se puede manejar? Y entonces lo anotas en otro cuadro que van a ser tus factores críticos de éxito. Entonces, fíjate qué hermoso. Tú tienes, lo máximo que tienes es una gran fortaleza. Las fortalezas hay que aprovecharlas. Hay veces que se ligan con oportunidades y ya quien tiene experiencia toma las oportunidades cuando se ligan a fortalezas y lo convierten en un solo factor crítico de éxito. Imagínate que tienes una empresa que es muy avanzada en oncológicos. Bien, si hay una oportunidad del mercado donde puedes ligar con la fortaleza por algún tipo de producto en especial, esos dos automáticamente se juntan. Tu fortaleza en el área oncológica la ligas con la oportunidad y ya de ahí emerge tu factor crítico de éxito. Y hay veces que cuando tienes 15, 16, 20, resulta que la lista no rebasa los 10, 12, porque varias oportunidades se ligan a las fortalezas y varias amenazas se ligan a las debilidades. Es hermoso esta parte final, donde ya dejaste el aspecto mecánico del FODA para empezar a trabajar ya en lo que son los factores críticos de éxito, que vas a pasarlos de esta a una lámina especial, a una página especial, donde hables precisamente de los factores críticos de éxito, del factor crítico más importante al menos importante, de acuerdo al análisis que tú hagas de los 4 cuadrantes. Hay veces que lo que más surge, me ha tocado verlo, es una gran amenaza. Que aunque la debilidad no es tan grande, la magnitud de la amenaza es tal que te obliga a una pequeña debilidad que podrías haber ignorado si la amenaza no fuera tan grande, a dejar hasta el final. Pero ante una amenaza grande, tú puedes convertir una debilidad en un factor crítico de éxito muy importante, ligando una pequeña debilidad con una gran amenaza. Entonces, de esta manera, con tu conocimiento del producto, del mercado, de todo lo que tú sabes de inteligencia competitiva, vas a poderlo desarrollar y terminar con qué? Con un listado
de factores críticos de éxito. Y estos factores críticos de éxito te van a aparecer por orden de importancia. No quiere decir que van a aparecer en el orden en que tengas que desarrollarlos. Dependerá de los tiempos. A veces, aprovechar una oportunidad te obliga a diferir la acción durante cierto tiempo. Entonces, ahí es donde tú tienes que irlo evaluando. Y así, los factores críticos de éxito se van a reflejar y tienes que analizarlo. El factor crítico de éxito lo pones en la columna de la izquierda. Tienes que considerar cómo se ha desarrollado primero tus fortalezas y debilidades y cuál es su importancia. ¿Es una fortaleza mayor o menor? ¿O es neutral? ¿Es una debilidad menor o mayor? En teoría, aquí no debería aparecer nada de neutral. Si lo pones en neutral, esto significa que no es realmente ni fortaleza ni debilidad. Entonces, es clave llegar a estos factores críticos de éxito. Entonces, selecciona los más importantes. Hay veces que nos bastan de 2 a 4 más importantes y se puede dar seguimiento. A veces los otros son para, ya contemplándolos, dejarlo para otro periodo. Mira, tienes una fortaleza mayor, ya tienes la fortaleza. Y no hay una oportunidad realmente importante. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu fortaleza? Mantenerla. No se requiere un trabajo especial. Una gran fortaleza puede darse, por ejemplo, en aquel lugar en el cual eres líder, en el mercado donde tú eres líder. Esa es una fortaleza mayor. Y el liderazgo siempre se tiene que cuidar, pero no lo revisamos en el contexto de un plan de marketing de un año, no necesariamente, sino a veces nuestras acciones pueden desarrollarse durante más tiempo. Ahora, la importancia. Mientras mayor sea la importancia, más tienes que trabajar. Si resulta que en tus factores críticos de éxito la importancia es baja, está bien. Quiere decir que no va a haber gran cosa que puedas hacer. No te digo que lo abandones, pero su prioridad definitivamente baja. ¿De acuerdo? De esta manera, también tienes que pensar en la importancia y el desarrollo. Regresemos aquí lo que decíamos, importancia y desarrollo. En la parte izquierda está el desarrollo y en la parte derecha está la importancia. Mientras tú más hayas desarrollado el área, la característica que estás revisando, te corres más a la derecha. Mientras más importante sea el área, te corres hacia arriba. Entonces, si la importancia es alta y te has desarrollado muy bien, resulta que estás con alta importancia. Pero vamos a empezar por el orden correcto de los cuadrantes. Cuando hay una alta importancia, pero te falta desarrollar, ahí tienes que concentrarte. Esto de entrada nos lleva a que aquí serán los factores críticos de éxito más importantes. Tienes bajo desarrollo, quiere decir que puedes rápidamente desarrollarte. Y como es de gran importancia, vas a cosechar frutos muy pronto. Pero si ya tienes alto desarrollo y alta importancia, hay que mantener el buen trabajo. Aquí tenemos que monitorear las amenazas. Ya en el cuadrante C, tienes bajo desarrollo y baja importancia.
hay una baja prioridad. No necesariamente te vas a concentrar ahí. Claro que hay que tener acciones para todos, pero estas acciones son secundarias. Y por último, es el de sobrecalificación. Tienes un alto desarrollo en un mercado de baja importancia o en un área de baja importancia. No necesitas hacer gran cosa ahí. Esto es, hay que tener una gran conciencia, porque la importancia, lo veíamos, se refiere al mercado y el desarrollo a tu organización. Entonces, los factores críticos de éxito dependen de su importancia en el mercado, no de tu desarrollo. Por lo que los que detecten deben estar en los cuadrantes A y B. O sea, fijarte en los que son más importantes. Hay otras herramientas que nos llevan con los factores críticos de éxito. En esta ocasión estamos revisando los que se relacionan con el análisis FODA. Entonces, tú, al ver ya todo este análisis, debes conocer la implicación que tiene cada factor crítico y cómo afectaría el no lograr un buen desarrollo en él. Mira, si estás en el cuadrante D, ¿sí? Si no buscas más desarrollo, no te va a afectar en nada, porque ya estás sobrecalificado en el área. Lo contrario es cuando tú tienes un bajo desarrollo en un elemento de alta importancia, ahí tienes que aplicarte inmediatamente, porque es ahí donde más se va a notar tu trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es un análisis que te permite establecer los factores críticos de éxito, pero no individualmente, sino como un conjunto y que viene de alguna forma relacionado con el trabajo que tú tengas que desarrollar en tu organización. Entonces, esta es la esencia del análisis FODA, en el cual, reitero, es aquí donde se deben trabajar. Aquí vas a anotar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y vas a estar transformando todo esto finalmente en los factores críticos de éxito. Si esto te ha gustado, por favor, no escatimes tu like. Si es un tema que te guste, ponlo en tus comentarios. Si además deseas que desarrollemos un ejemplo ya con los factores críticos de éxito ya específicos, también lo podemos hacer. Estamos a tus órdenes en todas nuestras redes sociales, ¿sí? Y será un verdadero placer seguir en contacto contigo. Próximamente te brindaremos otro taller. Si quieres alguno en especial, no dudes en hacérnoslo saber. En esta ocasión te menciono que el libro El Ejecutivo Cuentas Clave involucra todo esto que hemos visto del FODA. Esperamos que te haya sido útil y que podamos contar con tu presencia en los seminarios siguientes. Estos seminarios, por supuesto, los podemos impartir para tu organización in company. También tenemos algunos talleres abiertos, mismos en que tenemos un calendario específico que puedes ver en nuestra página web que pongo a tus órdenes. Que termines de pasar un espléndido día.